Con respecto a la formación del corazón en sí, como todo sistema, siempre les digo, vamos a volver a cuarta semana. En este caso, volvemos hasta tercera semana, porque los únicos dos sistemas que se forman o que empiezan a generar sus esbozos en tercera semana son el sistema cardiocirculatorio y el sistema nervioso. Cuando nosotros hablamos de los esbozos de tercera semana de cardio, tenemos que mencionar la placa cardiogénica en el mesodermo intraembrionario que se encuentra en la región más cefálica y que tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. En la hoja visceral van a aparecer los tubos cardíacos, que son dos, y en el medio de las dos hojas se encuentra el celoma pericárdico. Cuando en cuarta semana nosotros tenemos el plegamiento, esos dos tubos se van a unificar y por ende eh, va a estar dentro de lo que es el celoma pericárdico. Quiere decir, está dentro de la cavidad pericárdica. A mí me costó entender esto porque yo pensaba, no está dentro de la cavidad pericárdica, porque dentro de la cavidad pericárdica hay líquido, porque la cavidad pericárdica sería lo que está entre el pericardio parietal y el pericardio visceral. Y ahí en el medio sería la cavidad pericárdica propiamente dicha. Y el corazón está, si lo ponemos a pensar, o sea, sería el pericardio acá, el parietal, el pericardio visceral, y el corazón está acá, o sea, está atrás de lo que es el pericardio visceral. Ahora, el pericardio visceral es el epicardio, que es la capa más externa del corazón. Entonces, se podría decir que sí está dentro de la cavidad pericárdica. Nada, datos de color que yo me pregunto y me cuestiono. Como está dentro de la cavidad pericárdica y de la misma forma que sucede con las asas intestinales, con la cavidad abdominal, que no tienen espacio y por ende el embrión tiene que generar la hernia umbilical fisiológica para que crezcan en el celoma umbilical, acá, es decir, se plieguen, acá el corazón se tiene que plegar porque es un tubo con cuatro dilataciones largo y ahí se va a tener que empezar a plegar porque no tiene más espacio en la cavidad pericárdica. Acuérdense que las cuatro dilataciones son de cefálico a caudal, bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso. Cuando se dilata, habíamos dicho que sucede más o menos lo que aparece en la siguiente imagen, que es, si yo sé, o sea, yo les voy a explicar cómo sucede y después les explico cómo razonar. Lo que está en azul es el ventrículo. El ventrículo empieza a pesar, se dirige hacia adelante, y al dirigirse hacia adelante, como si fuera una panza que cae, arrastra al bulbo cardíaco. Acá aparece como bulbo arterial, arterial porque es de otra bibliografía. Arrastra al bulbo cardíaco y la aurícula, que se encuentra acá, se dirige hacia atrás y hacia arriba, que es su disposición normal. Y atrás queda el seno venoso. Entonces, esto nosotros lo vemos de lado, como cae el ventrículo y como sube como si fuera una mochila. Acuérdense que yo les decía en cuarta semana que es como que se pone una mochila en la espalda, que vendría a ser la aurícula. Acá adelante me queda el bulbo cardíaco y atrás me queda el seno venoso, digamos, atrás de la aurícula. Si nosotros eso vemos de frente, sería esto de acá. Vemos el ventrículo, y digo el ventrículo, porque todavía no está dividido en dos, el bulbo cardíaco y la aurícula. Y atrás de la aurícula, el seno venoso. ¿Ven la línea punteada? Eso quiere decir que ahora sí puede entrar perfectamente dentro de lo que es la cavidad pericárdica, cosa que no podía hacer si seguía en su forma estirada, por así decirlo. Bien, una vez que eso sucede en cuarta semana, directamente empieza el tabicamiento del corazón. Acuérdense, y como yo les dije, el corazón tiene tres tabiques, dos que son verticales y uno que es horizontal. El tabique interauricular, el tabique interventricular y el tabique auriculoventricular. Ahora, el corazón, a ver si encuentro una imagen más linda. El corazón cuando se forma tiene una aurícula y tiene un ventrículo. Básicamente es esto, tiene una aurícula y un ventrículo. Para formar el tabique auriculoventricular, que es más o menos el que primero se forma,
aparecen las almohadillas endocárdicas, que son más que nada prolongaciones del endocardio, tanto dorsales como ventrales. A ver si les encuentro una imagen decente que muestre eso. ¿Por qué no están las imágenes? Ujú. Pero si recién... Acá está, esta es. Acá. Acá podemos ver, si nosotros hacemos un corte sagital, es decir, vertical, y giro el corazón, puedo ver que de adelante nace una almohadilla endocárdica y de atrás nace otra almohadilla endocárdica y las dos se dirigen a encontrarse en el medio. Cuando se encuentran, se fusionan y se forma el tabique auriculoventricular. También lo pueden encontrar, depende de la bibliografía, como cojinetes endocárdicos. Una vez que eso sucede, se forman los dos conductos auriculoventriculares separados. Quiere decir, el aurículo ventricular izquierdo comunica aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sin nada todavía, sin ninguna válvula, y el aurículo ventricular derecho comunica aurícula derecha, ventrículo derecho, sin ninguna válvula. A medida que se está terminando de formar el tabique auriculoventricular, ya en esos orificios de los conductos empieza a crecer el tejido fibroso, más que nada, de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, respectivamente, para separar ya tanto aurículas como ventrículos. Acuérdense que las aurículas y los ventrículos no se comunican, eh, ¿cómo se explica? Continuamente, se comunican a través de la apertura y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pero no tienen una comunicación continua. Ahora, tabicamos horizontalmente. Tenemos una aurícula por arriba, un ventrículo por abajo. Ahora tenemos que tabicar verticalmente, es decir, separar las aurículas, separar los ventrículos. Yo les explico y después veo qué dice esto, porque para mí es más fácil eh, así, digamos. Voy a dibujar porque para mí es más fácil dibujar. Cuando nosotros ahora en los tabicamientos hablemos de septum, solo está en latín, ¿eh? Pero significa septo. Y cuando hablemos de ostium, vamos a hablar de agujero, básicamente. Algo que es importante entender es que la pared de las aurículas, tanto izquierda como derecha, yo les explicaba hoy cuando estábamos hablando de la formación de las venas pulmonares principalmente, está compuesta por por dos derivados, mejor dicho. El derivado de los esbozos cardíacos, en la izquierda y en la derecha, me va a dar la parte rugosa o trabeculada de la aurícula. En cambio, la parte que deriva de lo venoso me da la parte lisa. En la aurícula izquierda, llámese venas pulmonares, que a medida que la aurícula izquierda va avanzando, acuérdense que va como ingiriendo y eh, agregando a su pared el primero los dos troncos, primero el tronco uno único de la pulmonar, después los dos troncos y después hasta un poco de la desembocadura de las cuatro venas pulmonares. Eso da la parte lisa de la aurícula izquierda. En cambio, la aurícula derecha se forma por gran parte del seno venoso derecho. Acuérdense que el seno venoso, en sí como seno venoso, era formado por la parte izquierda y el cubier izquierdo que se desplazan hacia la derecha. Bueno, ahora el seno venoso que sobró del lado derecho conforma una parte de la pared de la aurícula derecha, que es la parte lisa de la aurícula derecha. Bien, entonces vamos a dibujar porque es más fácil. Entonces vamos a tener, no, este no, una gran aurícula y un gran ventrículo.
Ya están divididos por el tabique auriculoventricular o las almohadillas endocárdicas, como ustedes quieran. Bien, de la pared superior de la aurícula singular, van a ser un primer tabique que se llama septum primum. ¿Por qué primum? Porque es el primero. El septum primum crece desde la aurícula hacia las almohadillas endocárdicas o el tabique auriculoventricular. Ahora, cuando... La lástima es que no puedo borrar un pedazo. Bueno, lo voy a tener que pintar en blanco. Antes de llegar a conectarse con lo que es el tabique auriculoventricular o almohadillas endocárdicas, yo me voy a referir como tabique auriculoventricular. Ustedes sepan que son las almohadillas endocárdicas. Se forma el ostium primum, es decir, el primer agujero. ¿Por qué? Porque la circulación fetal no puede ser interrumpida. ¿Se dice interrumpida? No se puede interrumpir, básicamente. Entonces nosotros necesitamos una comunicación interauricular. ¿Cuál es la primera comunicación? El septum primum. Cuando el septum primum por fin conecta con las almohadillas endocárdicas, ustedes me dirían, Lucas, pero ahí se cierra. Pues no. ¿Por qué? Porque en la región más cefálica se abre el septum secundum. Perdón, el ostium secundum. Es decir, el segundo agujero. Y así ya queda ya el... le hice este pendorchito ahí porque es importante ahora. Ya queda ya el septum primum, no se toca más. Queda con ese ostium secundum. Y conectado con el tabique auriculoventricular, casi como si creciera de abajo, parece una I. Ahora, a la derecha del septum primum empiezan a hacer el septum secundum, que es incompleto y no existe el ostium tertium, porque ahora vamos a ver un dibujo que es más esquemático, ¿no? Este orificio se llama foramen oval. Entonces, dentro de un tiempo, lo que va a desaparecer es ese pendorchito que quedaba ahí del septum primum, y queda el foramen oval y el ostium secundum, haciendo que la sangre, vamos a hacer la sangre en celeste para que sea más fácil, la sangre pueda hacer esto y pasar de aurícula derecha a aurícula izquierda. Bien, así se forma el tabique interauricular. En realidad la sangre lo que va a hacer es venir, empujar esto hacia acá, les hago el dibujito, empuja al ostium, eh, al septum primum, y deja pasar la sangre. Es como si fuera una válvula. Ya van a entender por qué es importante que tenga esa función de válvula cuando hablemos de la circulación fetal. Bien, estos son los dos componentes del ostium, del ostium, del tabique interauricular. A ver si por acá abajo tenemos el dibujo. A ver, a ver, a ver. No, no está. Por ahí está más abajo. Ya sí. No, no está. Bien. Continuemos nomás porque no está. Enseguida les muestro. Ahora, el ventrículo, obviamente que no va a ser fácil su división, tiene un septo o un septum que nace desde la pared inferior hacia las almohadillas endocárdicas. Se conoce como septum inferius, es decir, el tabique o el septo de abajo, septum inferius. Pero no se conecta con las almohadillas endocárdicas, por ende hay una constante comunicación interventricular. Ahora, vamos a cortar el corazón por la mitad y vamos, o sea,
así, en vertical, y vamos a verlo de costado. El septum primum, perdón, el septum inferius crece así, hacia, voy a borrar, no voy a borrar, hacia lo que es las almohadillas endocárdicas. Entonces, divide todo lo que es gran parte de la pared o de la comunicación interventricular, pero queda una porción que se dice que es cóncava. Entonces, tiene una prolongación dorsal y una prolongación ventral. Esta prolongación dorsal contacta con las almohadillas endocárdicas, pero la ventral no. ¿Y qué va a venir a completar ahora? Esta sección acá, una prolongación que habíamos dicho del tronco arterioso, o sea, del tabique aórtico pulmonar. Viene y se encaja. Ahora vamos a hablar bien de el tabique aórtico pulmonar. Viene y se encaja ahí. Entonces, cuando ustedes estudien tabique interventricular, van a leer que el tabique interventricular tiene dos porciones, una membranosa y una muscular. La membranosa es la que proviene del tabique aórtico pulmonar, que viene y se encaja. Y la muscular es la que viene del septum inferius, que básicamente es el mismo esbozo que el resto del corazón y es trabeculado. La misma cosa que aurícula lisa y aurícula rugosa, bueno, lo mismo pero acá con el tabique interventricular nada más. Bien, entonces, detalle, cualquier, cuando hablemos cardiopatía, cardiopatías congénitas, vamos a ver que cualquier afectación del tronco arterioso, las distintas patologías que vamos a ver ahora o mañana, las distintas patologías que afecten el tronco arterioso, ya sea su ausencia, su formación incorrecta o su desviación, va a generar siempre una comunicación interventricular, porque no se va a encajar ese tabique aórtico pulmonar ahí. No va a completar lo que es el tabique interventricular. Bien, quiero borrar. Entonces tenemos tabicado nuestro corazón. Ya vamos a suponer que acá ya se encajó el tabique aórtico pulmonar y completó el tabique interventricular y ya tenemos al tabique interauricular. Eso básicamente es tabicación del corazón. No hay más historia. Ahora, vamos a ver qué sucede con el tronco arterioso. Tuki, 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 tuki. Y me voy a buscar al tronco arterioso. En realidad vamos a ver si me olvidé de algo antes, ¿no? Ostium primum, ostium secundum, septum secundum, foramen oval. A ver acá, esto es un dibujo que ya les voy a mostrar porque son animaciones. No sé, está guardando. No, no guardes. Bien, el tabique aórtico pulmonar, como son dos arterias, van a venir del bulbo cardíaco. Vuelvo a repetir, acuérdense que el bulbo cardíaco tiene una porción proximal que es la que genera, ay, voy a tener que dibujar esto para explicarle, que es la que genera los tractos de salidas de los dos ventrículos. Septum primum, hemisferio, tabique aórtico pulmonar, bien. Después tiene una porción media, que es la que da el tabique aórtico pulmonar, y la porción más distal era la que daba el saco aórtico, que da los arcos aórticos, que eso ya vimos hoy a la mañana. Bien, el tabique aórtico pulmonar nada más es un gran tubo, que es la porción media, del cual, o en el cual, mejor dicho, a sus paredes le van a llegar células de las crestas neurales y se van a encajar ahí y van a empezar a crecer hacia adentro del tabique, una hacia la otra. A medida que van creciendo, crecen espiraladamente, como se ve en esta imagen, acá como si fuera un tubo. Ellas nacen una hacia la otra, pero espiraladamente. Es decir, no van a crecer así y hacia abajo en todo el tubo, sino que crecen hacia ellas, pero van rotando. ¿Por qué? Tiene una explicación.
porque cuando rotan, 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 rotan y se encajan en el tabique interventricular, hacen que la aorta nazca del ventrículo izquierdo y la pulmonar nazca del ventrículo derecho. Entonces, mis cielos, ustedes saben, porque repasamos hoy circulación menor y circulación mayor, saben que la aorta sale del ventrículo izquierdo y la pulmonar sale del ventrículo derecho. Cuando estemos dando el práctico de embriología que está cerca de noviembre, octubre más o menos, no, noviembre no, septiembre, octubre, cuando yo les pregunte cuál sale de cuál o por qué el tabique aórtico pulmonar crece espiralado y ustedes no me sepan explicar que aorta sale del ventrículo izquierdo y pulmonar del ventrículo derecho, yo me voy a enojar. Entonces, acuérdense que las dos masas que se llaman crestas vulvares, nunca les dije que se llaman crestas vulvares, las crestas vulvares crecen una hacia la otra y giran, crecen espiralado, espiralan, 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 hasta que se ensartan o se encajan en el tabique interventricular, formando la porción membranosa que restaba de ese tabique, cerrando obviamente la comunicación interventricular. Y ahí sale del ventrículo izquierdo la aorta y del ventrículo derecho la pulmonar. Lo que les estaba explicando, no, termino esto. Una vez que eso sucede, y ahora sí voy a usar el dibujo, voy a tener que dibujar. ¿Dónde está mi página en blanco? Acá. Sí, yo tengo. Esto ya es aorta y pulmonar separadas. En realidad no vamos a hacer todas juntas, porque si no es más difícil de explicar. Ahí están tabicándose aorta y pulmonar, creciendo espiralado. De las otras paredes libres que están en el tubo, pero que no están creciendo las crestas vulvares, nacen otros tabiques que van a dar lugar a las válvulas, las válvulas semilunares, que son en la aórtica, la válvula aórtica, perdón, en la aorta la válvula aórtica, y en la pulmonar la válvula pulmonar. Crecen de la otra pared. No tienen nombre, no son crestas vulvares, nada, nada. Sí son de las crestas neurales, pero no tienen nombre particular. Estas, sí, las crestas vulvares. Lo que les estaba explicando es que el corazón normal tiene, supongamos, aurícula y ventrículo. Esto es el izquierdo. Y acá sale la aorta. ¿No es cierto? Bien. Acá hay una porción, bueno, esto es músculo. Esto es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es una válvula, esta es la otra válvula, valvas, perdón, de la válvula mitral. Eso me configura como una zona más estrecha, como el cuello de una botella. Bueno, esa zona más estrecha es por donde sale la sangre, tanto del ventrículo izquierdo como el derecho. Esos son los tractos de salidas. Ustedes lo van a estudiar en anato como que son una pequeña cámara y demás. A mí me es irrelevante acá en embrio. Lo único que quiero que sepan es que este tracto de salida de los ventrículos se forma de la porción proximal del bulbo cardíaco. Entonces, le voy a hacer un dibujito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El bulbo cardíaco. Entonces, el bulbo cardíaco se va a dividir en tres porciones. El saco aórtico, de donde salen los arcos aórticos. Qué cosa fea. La parte media, que es el tronco arterioso, que se divide en aorta y pulmonar, y esta porción que también se va a dividir y forma los dos tractos de salida, fíjense como si fueran una zona más estrecha, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Bien, ahora vamos a ver circulación fetal y eh, circulación fetal y postnatal. A ver, acá por acá tiene que estar. Acuérdense, es un poco más complicada de lo que yo les voy a explicar, pero a grandes rasgos la circulación, más o menos yo ya la había explicado y repetido 53.000 veces en las clases, que es la función respiratoria se encuentra en la placenta. Entonces, nosotros tenemos que intercambiar los gases acá. La sangre va a salir de acá y va a llegar acá. Sale por, esto es placenta, sale por las venas umbilicales
y va a llegar directamente a donde desembocaba, ya cuando formamos las venas, donde desembocaba la umbilical, directamente a la vena cava. Ustedes lo van a leer en el libro, yo no lo mencioné hoy en el video, que la desembocadura es el conducto de Arancio. Sépanlo por si les preguntan. Pero en fin, la vena umbilical desemboca sobre la cava y esa sangre oxigenada se mezcla con la que ya está llevando toda la cava de los miembros inferiores, de las vísceras y demás. La cava inferior con la sangre carboxigenada y la umbilical que desemboca ahí mezclan esa sangre, pero esa sangre no se desatura, es decir, no pierde su carga de oxígeno. Llegan ¿a dónde? A la aurícula derecha. Como nosotros no vamos a mandar esa sangre hacia los pulmones, no tiene sentido que pase mucha sangre al ventrículo derecho. Entonces, empezamos a generar los dos mecanismos que yo ya les había mencionado hoy, por el cual vamos a desviar la sangre. ¿Por qué no aparece el shunt? La sangre del lado derecho al lado izquierdo sin que pase a la región pulmonar. Acá está. Que son los shunts fetales. Shunt es un orificio o pasaje que va a permitir el sangre o líquido de una cavidad o vaso hacia otra. ¿Cómo se explica esto? Porque en la circulación fetal, del lado derecho se maneja mucha más presión que del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo no está manejando tanta sangre como el lado izquierdo. Perdón, como el lado derecho. El ventrículo izquierdo no está manejando tanto como el lado derecho. Entonces la sangre va a llegar a la aurícula y el primer shunt es esa comunicación que había quedado. ¿Era así? Sí, era esa comunicación que había quedado entre el septum secundum y el septum primum. Entonces mueve la válvula, esa válvula de ese tabique, y la sangre pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda directamente, y esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo y se va directamente por aorta a la circulación sistémica. Entonces nosotros, una gran parte de esa sangre ya pasamos entre las dos aurículas. Ese es el primer shunt fisiológico. El segundo shunt es el conducto arterioso de Bottal. Acuérdense, cuando formábamos la pulmonar con el sexto arco, la pulmonar izquierda, su porción distal, era el conducto arterioso de Bottal que después justo quedaba entre, voy a buscarlo acá, justo quedaba entre el nacimiento de las dos pulmonares. Acá. Entonces decíamos que la sangre que salía, una parte pasó de aurícula derecha a aurícula izquierda y la otra bajó al ventrículo. Esa sangre que bajó al ventrículo sale por pulmonar y cuando sale por pulmonar directamente se va por el conducto arterioso de Bottal a la aorta, como vemos acá. Directamente pasa a la aorta. Obviamente hay una pequeña porción de esa sangre que va a rebotar y va a ir a las pulmonares y va a ir a los pulmones porque esos tejidos necesitan nutrirse, pero es ínfima la cantidad, es muy poca la cantidad de sangre. Entonces, el conducto arterioso de Bottal es el segundo shunt fisiológico que nosotros utilizamos para desviar la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Bien, como dice acá, la aorta descendente va a llevar 85% del volumen sanguíneo. Ahora, entonces, vamos a repasar. Viene la sangre por la vena umbilical, desemboca en la cava, llega a la aurícula derecha. Por el primer shunt, la comunicación interauricular, va a pasar de aurícula derecha hacia aurícula izquierda porque tiene más presión. El otro porcentaje cae al ventrículo derecho, va a la pulmonar y directamente pasa de pulmonar al conducto de Bottal, conducto arterioso de Bottal, y del conducto arterioso de Bottal a la aorta y directamente se va a la circulación sistémica. Esa circulación sistémica va llevando toda la sangre oxigenada y llevando ya la sangre desoxigenada hacia la placenta, que se haga la hematosis de vuelta y el cambio también de desechos y demás. Eso es circulación fetal. Ahora, cuando se produce el nacimiento, los pulmones producen la hematosis. Entonces, cuando se produce esa hematosis, pasan dos cosas. Primero, que se va a cortar el cordón umbilical, por ende se cortan las venas y las arterias umbilicales. Cae la presión del lado derecho.
porque está llegando menos sangre por esas venas y esas arterias. O sea, por esas venas, mejor dicho. Llega menos sangre, cae la presión. Y por otro lado, como ahora sí se puede hacer hematosis, toda la sangre está yendo a los pulmones, entonces está volviendo muy rápido hacia la aurícula izquierda. Entonces, esa aurícula izquierda, imagínense, aumenta de presión que la aurícula derecha. Siempre que hay un gradiente de presión, la sangre va a ir desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces va a venir, a ver, esta es aurícula izquierda, va a venir en sentido contrario y va a chocar el tabique, perdón, el septum primum con lo que era el septum secundum. Al revés, sí se podía hacer porque era solo empujar y no pasaba nada. Pero si se empuja al revés, chocan los dos tabiques y no se produce el pasaje de sangre del lado izquierdo al lado derecho. Entonces así se cierra el primer shunt después del nacimiento, obvio, porque aumenta presiones del lado izquierdo con respecto a las del lado derecho. Entonces la sangre va a intentar pujar y no puede pasar. ¿Qué pasa con el conducto arterioso de Bottal? Por efecto del mismo oxígeno, esa arteria se va a constreñir o se va a contraer y durante un tiempo va a estar contraída. Entonces la sangre no puede pasar por ahí. Y después se fibrosa y desaparece. O sea, se transforma en realidad en un ligamento que comunica aorta o callado de aorta y pulmonar. Pero mientras tanto está contraído. Entonces nosotros nos encargamos de cerrar los dos orificios por los que la sangre iría a refluir. ¿Cuál es el peligro? El peligro sería que la sangre se siga desviando y ahí es donde se producen las malformaciones congénitas. Bien, con respecto al tabique interauricular, en la mayoría de la gente, en tres cuartas partes, 75%, luego de unos meses, el hecho de estar en contacto, tanto el septum secundum con el septum primum, es decir, se cerró el foramen oval, hace que se fibrose ese tabique y quede firme. En un cuarto por ciento nunca se pegó, pero tampoco se separa, porque no hay cambios, o sea, no hay cambios, no produce cambios hemodinámicos, eso quería decir. Pero no están pegados, están sueltos, no se fibrosan. No quiere decir que hay una comunicación, eso es otra cosa. Acá yo estoy diciendo que no se pegan, que no se produce la fibrosis. Eso es circulación eh, prenatal y postnatal. Ustedes lo tienen que saber. Los shunts son muy preguntables. ¿Cómo funciona antes y cómo funciona después? La sangre va de qué lado a qué lado, ¿por qué? Es por el aumento de la presión, digamos. Bien, y con eso terminamos cardio. Qué cosas, ¿no? Déjenme ver si les dije todo. Cardio, 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 tabique. Ah, lo que iba a hacer es mostrarles los dibujos porque son videitos. Bueno, acá un gran resumen que es, esto es el mesodermo, vemos la placa cardiogénica, se formaron los dos tubos, acá empiezan a formar los dos tubos, se formaron los dos tubos, se enrollaron y acá ya se tabicaron. Eso es a grandes rasgos, obvio. Entonces ahora voy a presentar y así vemos, ¿o no? A ver, seguimos pasando. Ahí ven cómo crece de anterior a posterior. Estos son los cojines, yo decía cojinetes, bueno, cojines endocárdicos o almohadillas endocárdicas. Crecen de anterior a posterior hasta fusionarse y ahí se forman el conducto auriculoventricular, que son estas. Sí, estas aortas, sí, auriculoventricular. ¿Y qué me costó? Auriculoventricular izquierdo y auriculoventricular derecho, porque la aorta está saliendo torcido. Crece el tabique aórtico pulmonar espiralado, es que la aorta hace todo ese trayecto. Yo siempre me cuestioné por qué la aorta no crecía así, ya directamente hacia abajo casi. Pero bueno, cosas de la embriología. Esta es mi pizarra. Ven, acá se está formando el septum primum, queda el ostium primum.
Arre. Ahí aparece el... No, volvé. El ostium secundum. Bueno. Septum primum, ostium primum, se cierra, ostium secundum, y ahí aparece el septum secundum. Y queda el foramen oval acá abajo. Y ahí está el ostium secundum, se puede ver apenas un pedacito. Entonces la sangre viene por acá, pasa por el foramen oval, ahí les hice la flechita. ¡Qué timing perfecto! Sangre pasa por acá y por el ostium secundum que está atrás de esa membrana. Era más fácil si yo les mostrara el video, pero a mí me gusta dibujar. Bien, ¿cómo se forma el septum, el tabique interventricular? Ostium, perdón, septum inferius. Y ven lo que les decía, esto es una visión, eh, a ver cuál de las dos uso. Esto es una visión lateral en donde vemos que es cóncavo. Entonces la parte dorsal sí entra en contacto con lo que son las almohadillas endocárdicas, pero la parte ventral no. A ver, ahí. Entonces queda esta comunicación interventricular. Que acá vemos cómo se va a meter la parte del tronco arterioso para terminar de cerrar el tabique interventricular. Tuki tuki. Esto no se mueve, creo yo. No. ¿Esto se mueve? No. Acá es para que vean bien. Ahí está. Cómo crece espiraladamente. Para que aorta, acá, aorta se comunique con el ventrículo izquierdo y pulmonar con el ventrículo derecho. Y ahí se separan los dos vasos después. ¿Ven cómo crece el tabique de forma espiralada? O sea, las crestas vulvares se conectan una con la otra. A ver, vemos de vuelta porque yo no lo vi. Vemos de vuelta cómo las crestas vulvares, que vienen de las crestas neurales, acuérdense, crecen una hacia la otra en forma espiralada y van a cerrar el tabique interventricular. Miren cómo cierran. Y ahí se separa y acá nace aorta por abajo, digamos, y pulmonar por arriba. A ver si me queda algo. Qué buenos videitos. Nope, nope. Bueno, estos son los cambios después del nacimiento. Y terminamos cardio. ¿O no? Cuando Zoom me deje terminar, yo termino. Bueno, déjame ir. ¿O no? Zoom, déjame ir.